Buenos días a todos, yo soy el doctor Rossetti, soy gastroenterólogo y lo que vamos a hacer hoy... La endoscopía se puede hacer con el paciente despierto o con el paciente sedado. Hay dos opciones. Si el paciente, generalmente en salud o en el sistema público, sí lo pueden hacer despierto, ¿sí? Entonces, el paciente literalmente está despierto, pero acá está anestesiado porque te colocan con un spray, acá en esta parte, para que no sientas la ganas de vomitar, obviamente, ¿no? Porque va a introducir un tubito con una cámara, ¿sí? Esa sensación sí pues es un poquito complicada, pero si estás sedado no hay problema, porque te colocan acá tu sedación, tu dormidito y te hacen la endoscopía. ¿Qué es lo que se va a ver? Miren por acá. Que puedan ver por dentro la anatomía de estas vísceras. Así que bueno, vamos al video. Ahí empezamos. Miren cómo va a ingresar por acá. Bueno, acá lo primero que vemos es un mordillo colocado en la boca del paciente a través del cual ingresamos. ¿Qué es esto? Esas son las cuerdas vocales. Entonces, quiere decir que ese camino te lleva a la laringe, a la tráquea, ¿sí? A la vía respiratoria. Entonces, por ahí no vas a ingresar porque tú no quieres ir a la vía respiratoria. Tú vas a ir por otra vez, está ahí pegadito. Con el endoscopio, lo primero que vamos a ver es la laringe, centralmente y a cada lado los senos piriformes en el fondo de la faringe. Vemos bien nuevamente la laringe, ahí seno piriforme, ven cómo se abre a través del seno piriforme, vamos a progresar al esófago. Dentro del esófago vemos que es un órgano tubular que se extiende hasta el hiato esofágico. Esa es la coloración normal de la mucosa esofágica. Recuerden que es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, que se extiende hasta aquí. Acá vemos el hiato esofágico, tercio distal de esófago nuevamente. Nos paramos aquí, esperamos que pasen las contracciones peristálticas del esófago y vemos el cardias. Ese orificio es el cardias, ¿lo ven ahí? El cardias, ¿qué quiere decir que ahí inicia qué? El estómago. Ahora mira la diferencia entre la mucosa que has visto del esófago. Bueno, el cardias nos permite ingresar al estómago, directamente caemos en el cuerpo. ¿Ves la diferencia, no? Mira la mucosa, mira esas estructuras que ves ahí en la mucosa. Acá es importante reconocer esto, que es la curvatura mayor, con estos pliegues longitudinales gruesos que se proyectan hacia el antro, y enfrente la curvatura menor. Esa sería curvatura menor acá a la derecha, esa curvatura menor a la derecha. Progresamos un poquito más hacia distal y vamos a ver, terminar el cuerpo gástrico para ver estos pliegues, que son los pliegues del antro, que convergen hacia el píloro. Y esta semiluna que se ve ahí arriba, ese pliegue grueso, es la incisura angularis. Bien, acá nos ponemos en retrovisión, vemos todo el cuerpo gástrico y podemos ver el equipo ingresando por el cardias. Ahora van a ver allá, lo ven el equipo ingresando por ese orificio. Estamos mirando al revés, se llama retrovisión. Nos vemos a nosotros mismos, a nuestro equipo entrando al estómago. Lo ven, vemos todo el cuerpo, el fondo gástrico y el cardias. El fondo gástrico lo van a ver acá a su izquierda, en el fondo. Bien, nuevamente la incisura angularis. Volvemos a mirar el cuerpo gástrico, ya de frente nuevamente, para mirar el píloro. Este orificio es el píloro. A través de él vamos a proyectarnos, a progresar hacia el duodeno. Vamos a esperar que pase el peristaltismo, esas contracciones del estómago. Una vez que el estómago se abre nuevamente, se distiende, podemos ingresar al duodeno, en la parte, el bulbo duodenal, que es la porción más corta del duodeno. Bien, nuevamente en el estómago, volvemos a pasar por el píloro, volvemos a entrar al duodeno, y ahí lo que vemos abajo es la rodilla duodenal. Esa curvita es la rodilla duodenal, la pasamos y pasamos a la segunda porción duodenal, que ven que tienen característicamente estos pliegues circulares, que caracterizan a todo el duodeno y a gran parte del intestino delgado proximal. Esas son las válvulas conviventes, que sirven para la absorción. Ok, entonces,
se nota claramente la diferencia entre la anatomía del esófago, estómago e intestino, y sí, ahí no se ve, pero si analizáramos la histología, recordamos también que es diferente, ¿no? ¿Cuál es el epitelio que tiene el esófago? Epitelio polipetrificado, plano, no queratinizado. Ya. Cuando pasamos al cardias, o llegamos al estómago, el epitelio cambia. ¿Cuál es el epitelio? Simple, cilíndrico, ¿sí? O cilíndrico, simple, que es lo mismo. O sea, tiene una sola capa. Simple, cilíndrico. Y el intestino delgado. También es simple, cilíndrico, pero ¿qué más tiene? Tiene sus microvellosidades, ¿no? Tiene sus microvellosidades para poder absorber, ¿sí? Esa es la diferencia. Bien, ahora vamos a comenzar con el esófago. Acá hablamos del reflujo gastroesofágico. Este reflujo en la mayoría de personas se manifiesta como pirosis. Acá está, pirosis. Este es el síntoma principal en la mayoría, no en todos los pacientes. ¿Qué cosa es pirosis? Es una sensación de ardor, porque piro es fuego. Entonces es quemazón, ardor. Pirosis, sensación de ardor acá en el pecho. ¿Por qué? Porque el reflujo gastroesofágico básicamente es que el ácido se regresa de tu estómago, que no debería irse para arriba, se va hacia arriba, hacia el esófago, ¿no? Ahora, ¿por qué se da esto? Acá está, mira. Alteraciones de la motilidad producida por el ácido, la distensión del esófago y la estimulación de algunas sustancias que pueden activar a los quimiorreceptores de la mucosa del esófago. Todo esto, junto con la baja concentración de bicarbonato en la saliva, el aumento del volumen del reflujo o la interacción de la pepsina con el ácido, todos estos procesos llevan a el síntoma que te mencioné, que era la pirosis. Esta pirosis va a originar algunas consecuencias, por ejemplo, la regurgitación, o sea, el que el alimento se regrese, ¿sí? Toda la secreción gástrica se regresa, eso se llama regurgitación. Toda la enfermedad se llama reflujo gastroesofágico. Pero cuando tú sientes que el alimento se está regresando o el ácido se regresa con el alimento, se llama regurgitación. Todos en algún momento de la vida hemos sentido regurgitación. No significa que tengas enfermedad por reflujo gastroesofágico, solamente que has sentido una regurgitación. ¿Ok? Pero por otro lado, existen otros síntomas, como ves por acá. El aumento de la resistencia de la vía aérea te va a conllevar puede producir broncoespasmo. Y ese término ustedes ya lo han visto, ¿no? Cuando hablamos de asma, de POC, ¿no? Broncoespasmo quiere decir que el bronquio disminuye su diámetro, ¿no? Además que el nervio vago por este ácido que se está regresando va a producir un reflejo, lo cual va a originar tos crónica. Y en algunos casos, microaspiraciones que pueden conllevarte a una neumonía, ¿sí? O en algunos casos fiebres que no encuentras una razón. Este sería un síntoma atípico de reflujo. O sea, el síntoma típico es este. Pero lo que está por este lado ya son síntomas menos frecuentes, ¿ok? Pero sí hay personas que tienen esto. Y como yo ya les comenté en sistema respiratorio, eso es lo que tengo yo. Enfermedad de reflujo gastroesofágico, con el síntoma no de pirosis, sino el síntoma de tos crónica. Y vamos a ver acá un paciente con esta enfermedad. O sea, yo. Vemos ahí ese aparatito. Miren, ese aparatito tiene un... Miren, ven por acá, hay un catéter, un tubito acá. Ya, está por debajo de la ropa. Y este tubito se enganchó acá en la oreja y está acá, mira. Esto ingresó por la nariz, siguió por la faringe, el esófago y llegó hasta la primera parte del estómago. O sea, yo ahí todo sonriente tengo un tubo acá en el esófago y en el estómago. Ese aparatito se queda 24 horas con el paciente. ¿Ok? Se llama pHimetría, porque su objetivo, ¿cuál es? Medir el pH del esófago, ¿sí? Del esófago, porque se supone que el pH del esófago debe ser igual al pH del estómago. No
no puede ser igual, tiene que ser alcalino. Entonces, con ese aparatito que tú estás 24 horas, haces tu vida normal, comes, todo normal, comes, tomas agua, todo normal, porque va midiendo cada cierto tiempo el pH, ¿sí? Al final, el gastroenterólogo lo revisa y confirma si realmente, el objetivo de eso bueno, a mí me lo hicieron para confirmar si la tos que yo tenía era producto de esto. Entonces sí, coincidió, porque cada vez que yo tosía, marcaba ahí el aparatito para que quede registrado al momento que yo tosía. Y ya después lo confirmas porque la tos coincidía con la acidez del esófago. Entonces se confirma con esto. Ese es un procedimiento invasivo, ¿sí? No se hace así nomás en cualquier lado. Por ejemplo, por el seguro solamente lo hacen 2 hospitales. No, creo que en Revalidate y otro, o creo que en Revalidate solamente, por el seguro. Y después no lo hacen así nomás en cualquier clínica. Es bastante complejito. Y con eso se puede confirmar la enfermedad, ¿sí? Reflujo gastroesofágico. En la mayoría de casos se puede solucionar con unos medicamentos que serían IVPs. ¿Qué cosa es IVP? Inhibidor de la bomba de Brody. En la mayoría de casos, no en todos. Ok. Y otra cosa. Este reflujo es favorecido con algunas sustancias. Lo que te voy a decir, de repente por ahí alguien le puede coincidir, a alguno de ustedes o algún familiar. ¿Qué cosas generan más reflujo? El café, por eso yo no tomo café. Chocolate, té. Esas son las 3 cositas que más producen el reflujo. Café, chocolate y té. Pero también puede haber otras sustancias tipo gaseosas, hay personas que incluso la leche, o sea, hay distintas sustancias, pero esas 3 son las que más producen reflujo en una persona. Ahora, la otra enfermedad del esófago, acalasia. ¿Qué cosa es acalasia? Falta de relajación. El esófago está contraído, ¿sí? El esófago está contraído, como ves acá, mira el esófago, por acá está el esófago así, que debería seguir siendo así. Y mira qué pasa por acá. ¿Sí? Está contraído, está obstruyendo, ¿no? Está contraído. No se puede relajar, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Y te he puesto la imagen porque en la radiografía se ve, algunos dicen se ve como la punta de un lápiz, otros dicen se ve como el pájaro, el pico de un pájaro, ¿sí? Ya tú ves la forma que quieras, pero te das cuenta que claro, porque eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero la idea es que tú lo veas ahí, mira, bien delgadito. Ahora, obviamente, ¿la comida podrá pasar por acá? No. Entonces, algo lógico es que la persona va a tener regurgitación, ¿no? Porque como no puede pasar, el alimento va a querer regresarse, va a haber regurgitación. ¿Qué más va a haber? Disfagia, ¿sí? Va a haber dificultad pues, para poder transportar el alimento. Y como el alimento se queda acá, es como cuando no las hará pasar en algún momento, sientes como la sensación de llenura del estómago, no sientes como una presión, ya, pero no en la boca del estómago, sino más arriba, en el pecho. Por eso que el paciente puede tener dolor torácico, ¿sí? Me parece que lo mencioné antes en cardiovascular, pero te lo repito. Cuando una persona te dice, doctor, vengo porque me duele el pecho, puede ser de corazón, sí, pero pueden ser un montón de otras cosas más. Pueden ser problemas respiratorios, puede ser un problema digestivo, como este. Puede ser, ¿qué más? Puede ser un problema muscular o problema óseo, osteocondritis podría ser que hizo ejercicio el día anterior y le duele, podría ser ansiedad, puede ser problema neurológico, pueden ser muchas cosas, ¿sí? Entonces siempre cuando tú ves un paciente con dolor de pecho, tienes que pensar en un montón de opciones. Obviamente que si el paciente es mayor, fuma, ¿no? Tú lo ves con un poco de sobrepeso, obesidad, obviamente que tienes que pensar siempre en un problema cardíaco como primera opción, ¿no? Pero podría ser eso también, ¿ok? Muy bien. ¿Y por qué se produce dolor? Acá está. Inhibición del flujo sanguíneo del esófago por un periodo crítico. ¿Y por qué se inhibe el flujo sanguíneo? Porque hay mayor presión intramural. O sea, ¿qué quiere decir? Este es el esófago. El alimento está ahí. Entonces va a haber más presión en las paredes del esófago. Y en las paredes, ¿qué hay? Arterias. Y si tú presionas una arteria, ¿qué pasa? No va a pasar la sangre, pues, ¿no? Y si no pasa la sangre, tú ya sabes que un órgano cuando no le llega sangre, duele. Por lo tanto, se produce ese dolor, ¿no? Sí, claro. Sería una isquemia, claro. Una isquemia, sí. Es una isquemia. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro.
¿Qué pasa cuando una persona antes podía comer normal y luego empieza a sentir que se atora y ya no puede comer bien y necesita sí o sí, o sea, y siente episodios de que no puede tragar? Ya, depende. Porque si esa persona, ¿qué edad tiene esa persona? 12 años. Ya, y nunca le había pasado antes. No, pero le pasó en 2 episodios. El primero fue que estaba comiendo y él sintió que se atoraba con algo y dejó de comer ahí, entonces dijo que yo matólogo. Después pasó como que unos días y ya decía no puedo comer porque no puedo tragar, siento que ahí tengo algo. ¿Es su familiar? ¿Tu hijo? Es mi hijo, sí. Ya, pero antes de niño tenía algún No, problema, ¿no? Ni nada. Ya. En este caso, o sea, primero que hay que analizar, o sea, hay que hacer la historia clínica completa. No estaría de más que sí lo pueda ver un gastroenterólogo. ¿Sí? Si ya tiene 12 años se le puede hacer una endoscopia, sí. Porque es así, está refiriéndose. Por un tiempo hice eso y luego, pero me he dado cuenta de que lo evidencia cuando ya se vuelve a atorar, porque de ahí cuando lo observo quiere comer todo el tiempo tomando algo de agua y come muy lento porque no puede pasar por ejemplo carne, no puede. No, de hecho amerita una consulta con gastroenterología porque sí sería necesario una endoscopia, ¿no? Porque sí hay que observar ahí. Ahora, ¿qué pasaría si le hacen la endoscopia y no le encuentran nada? Entonces, como no hay nada orgánico, ¿Podría ser alérgico? y ahí vamos a otras opciones. Primero descartamos lo orgánico, después ya vemos otras opciones que incluso pueden ser hasta psicológicas, ¿no? Porque hay gente que entra en la adolescencia, 11, 12 años y empiezan a sentir de todo, ¿no? Eso también sería otra opción. Pero sí hay que descartar lo orgánico, sí me lo toman endoscopia. Sí, de todas maneras. Muy bien, vamos ahora con la patología del estómago. Infección por Helicobacter pylori. Esta bacteria que ustedes sabrán, esta bacteria está en el estómago prácticamente de todos. En algún momento lo hemos ingerido, pero no en todos nos causa molestias. ¿Ok? Ahora, ¿qué te puede producir esta bacteria? Primero, acá está la bacteria, mira, ingresa a tu estómago, tu mucosa gástrica normal, causa una infección aguda. Esta infección aguda, si no se controla, avanza a una infección crónica, con lo que ustedes ya saben desde la primera semana, ¿no? La diferencia entre inflamación aguda e inflamación crónica. Y esta infección crónica puede conllevarte a una gastritis, principalmente ¿de dónde? Del ano. Ese es un dato importante, ¿sí? Importante para la vida, importante para exámenes. ¿Dónde afecta principalmente? Al ano. Puede originar una pangastritis. Pan significa todo. Entonces, una gastritis de todo el estómago. Y que en este caso es una gastritis no atrófica. Y en otro caso puede producir una gastritis atrófica, principalmente del cuerpo, ¿sí? Hay 3 caminos que puedes seguir. Esto te puede llevar al desarrollo de una úlcera, ¿sí? Úlcera gástrica o úlcera duodenal. Acuérdate que el antro está cerca al duodeno. Entonces te puede llevar a una úlcera duodenal o a una úlcera gástrica. Si esto avanza, te va a llevar a una metaplasia intestinal y después a una displasia. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan que la primera semana vimos eso? ¿Qué cosa es metaplasia y displasia? Transformación del interior. Ya, entonces ahí recuerden ese tema, por favor. Las células van cambiando su forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tienen que adaptar, ¿ok? Se tienen que adaptar porque el ácido del estómago está yéndose al intestino y el intestino no está acostumbrado a tener ácido. Entonces tiene que cambiar la forma de sus células, eso se llama metaplasia, displasia, y puede conllevarte finalmente al cáncer gástrico. Esta es la secuencia. No significa que todas las personas con gastritis van a tener cáncer, no, pero esa es la secuencia natural. Obviamente que si tú tienes gastritis, lo tratas y lo controlas, ahí queda. Pero si es que no, va a ir avanzando, ¿ok? Bien, esa es la secuencia entonces. Ahora, hablemos de la gastritis. Existe una gastritis aguda, una gastritis crónica. La gastritis aguda, la principal causa es el Helicobacter pylori, pero existen otras causas, otras bacterias, por ejemplo, incluso otros microorganismos también. Sí, pero la principal es la Helicobacter pylori de lejos. Ahora, mira la gastritis crónica. Aquí hay 2 tipos. Eso también es importante que lo sepan, ¿eh? Tipo A, tipo B. Y es muy fácil de recordar, porque mira, ve, por cosas de la vida,
La tipo A es autoinmune con A, tipo A. La tipo B es relacionada a una bacteria, con B. Entonces nadie se va a olvidar que tipo A es autoinmune y tipo B es causada por una bacteria. Ya sabemos qué bacteria, Helicobacter pylori. Y les había dicho principalmente ¿dónde? En el antro. En cambio la tipo A afecta principalmente ¿a dónde? Al cuerpo. Eso que te acabo de decir es un dato importantísimo, ¿sí? Para examen de acá, para examen de toda su vida. Hablando de examen, no me acuerdo si ya les dije a ustedes. Hace poquito, no sé si se habrán enterado, ASFEFAN ha publicado que el examen nacional de medicina, llamado ENAM, ya no lo van a dar solamente los internos de medicina. A partir de ahora lo van a dar los alumnos de sexto año. O sea, lo movieron del internado, el ENAM lo pasaron al sexto año. Quiere decir que el ENAM va a ser un requisito para que tú puedas hacer internado, ¿sí? El ENAM es un examen que consta de 180 preguntas, 4 alternativas. Tú dirás, ay, Héctor, ¿y cómo será ese examen? Yo no sé, de repente difícil. Ya sabes cómo es, como los exámenes que yo les tomo. La PC, el examen parcial, así. No sé si eso te anima o te desanima, pero las preguntas son así, tal cual las que hacemos en la PC, hemos hecho en el examen parcial, lo que vamos a hacer en el examen final, así son las preguntas, ¿sí? La mayoría son en forma de caso clínico, ¿bien? Y no es difícil. No es, en general no es un examen difícil, hay exámenes más complicados. El examen no es un examen complicado. Pero, no, todavía no tengo curso de preparación para el ENAM. No hay publicidad todavía porque todavía no tengo un curso en la academia. Ya cuando tenga el curso en la academia ya le doy la publicidad. No, pero por ahora no, les comento nada más. Y les había comentado eso porque una de las preguntas muy repetidas es justamente eso. Mira, ese datito sencillo que tú estás aprendiendo en quinto ciclo, en la mitad de tu carrera, te va a servir mucho cuando des ese examen. Y en general cualquier examen de Perú. Tipo A, autoinmune. ¿A dónde afecta? Al cuerpo. Tipo B, Helicobacter pylori. B de bacterias, ¿sí o no? ¿A dónde afecta? Al antro. Listo. Hay causas... Cachos, hotel. Hay causas menos frecuentes, ¿ah? Las causas menos frecuentes no se suelen preguntar en un examen. Por eso yo tampoco suelo preguntar. Yo no les pregunto cosas de enfermedades raras, ¿no? No. O sea, que lo que está abajo... O sea, yo nunca te voy a hacer una pregunta después de la gastritis de los cuerpos de Rus, no. Tú enfócate en lo más frecuente. Sí, ¿qué es esto? Ahora, habíamos dicho que la gastritis puede evolucionar a una úlcera. La úlcera se llama úlcera péptica. La úlcera péptica incluye dos úlceras, la úlcera duodenal y la úlcera gástrica. ¿Ok? Claro, ya lo han leído ustedes, ¿no? La úlcera péptica incluye gástrica y úlcera duodenal, ¿no? Porque puede estar en ambos órganos. Esa es la úlcera péptica en general. Bien, entonces vamos a comenzar a ver esta explicación. Vamos a comenzar por acá. Acá resalta bien porque por acá empiezas a estudiar esta secuencia. Mira, nuestro estómago tiene mecanismos de defensa, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que tiene normalmente un estómago? Uno, la producción de moco, ¿sí? Tenemos mucosidad en el estómago. Uno. Bicarbonato, prostaglandinas. Entonces, no hay más, pero vamos a mencionar esos tres. Primero, la integridad de la mucosa es otro. Ya, vamos. Entonces, el bicarbonato, el moco, las prostaglandinas son factores protectores para tu estómago, ¿sí? Pero también hay factores que van a causarle daño al estómago y esos tienen que estar en equilibrio. O sea, siempre tus factores protectores van a tener que contrarrestar el problema de todo lo que te pueda afectar, ¿no? Está en equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio, es donde se produce la úlcera péptica, ¿no? Por eso que tú, ¿no? Una persona estudiosa, te habrás dado cuenta en el control de lectura que ya has leído, se supone, que dice que la úlcera es una consecuencia de un fracaso en el mecanismo de compensación o el mecanismo de regulación, ¿no? Sí, o sea, que tengas una úlcera es porque falló este equilibrio. Ahora, esta úlcera va a estimular los nociceptores. Obvio, pues, una úlcera es como una herida. Imagínate una herida, esa herida en tu piel que tú ni la tocas porque te arde. Ahora imagínate esa herida dentro de tu estómago. Obviamente que va a estimular a los nociceptores.
va a producirte dolor tipo quemante en el epigastrio, que se le conoce como la boca del estómago. El paciente te va a decir, doctor, siento que me arde la boca del estómago, ¿sí? Que me quema, siento como fuego en la boca del estómago. Entonces, ese es el síntoma principal. Pero, ¿qué más? Va a producir efectos dañinos, lo cual puede ser que llegue a penetrar un vaso sanguíneo causando una hemorragia digestiva, ¿sí? Hay personas que vomitan la sangre, causando una hemorragia digestiva alta en este caso, porque hay alta y baja. Puede originar de frente la perforación de la mucosa. Imagínate el estómago, se rompe la capa del estómago y el contenido se va hacia afuera. Cuando el contenido va hacia afuera, va a irritar a la membrana que envuelve a todas las vísceras del abdomen. ¿Cómo se llama? Peritoneo. Entonces te ocasiona una peritonitis, que puede llevarte a una respuesta inflamatoria sistémica que finalmente termina en sepsis y en hipotensión. Y como tú ya has estudiado esto, sepsis grave con hipotensión, ¿qué cosa es? Shock séptico. Shock séptico, ¿sí o no? Shock séptico. Bien, que obviamente te puede llevar a la muerte, ¿no? Si es que no se trata. Ahora, hablemos del dolor. El dolor va a diferenciar, ese es otro dato típico de examen, ¿eh? Ese es clásico de examen. Dolor en la úlcera duodenal, dolor en la úlcera gástrica. ¿Cómo es? Uno de los dos te duele cuando comes y el otro te duele cuando no comes. ¿Ok? Si tú tienes una úlcera gástrica, ¿ok? En la úlcera gástrica, el dolor, ¿dónde va a estar? ¿En qué momento va a suceder el dolor? Cuando el paciente está comiendo. Cada vez que come el paciente, ¿sí? Cuando comes, tu estómago produce más ácido y ahí te duele, ¿sí? Porque dice acá, poco después de los alimentos. Comes, te duele, te arde el estómago. En cambio, en la úlcera duodenal, el paciente va a calmar el dolor, o sea, cuando come, ¿sí? Cuando el paciente come, le calma en la úlcera duodenal. Este dato que te acabo de dar es importantísimo. Es algo, una de las cosas que vas a ver mucho en la vida real. Te comento que en medicina general una de las cosas que más se ve es gastritis, ¿eh? Problemas dispépticos, reflujos, cosas del estómago. Hay muchas enfermedades del estómago. Otro dato, si alguien por acá no tiene pensada su especialidad, la gastroenterología es una especialidad muy rentable en nuestro país, ¿sí? Muy rentable, porque hay muchos problemas digestivos. El gastroenterólogo hace procedimientos. No se suele hablar mucho de esto, ¿no? En medicina, pero si tú algún día quieres elegir tu especialidad por un tema económico, igual es válido. Cuando tú hagas procedimientos vas a ganar más, porque en consulta se gana menos que un procedimiento. Ya el gastroenterólogo hace procedimientos, porque hace endoscopía, hace colonoscopía, ¿sí? Hace esas cosas. Entonces, el paciente con úlcera gástrica, que cada vez que come le duele, ¿tú crees que va a comer más o que va a comer menos? Menos, porque le duele cada vez que come. Por lo tanto, ese paciente sube de peso o baja de peso. Baja de peso. Mira cómo se deduce, ¿eh? En cambio, en la úlcera duodenal, el paciente se dio cuenta que al comer le calma. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a comer más. Por lo tanto, el paciente va a ganar peso. ¿Sí? Ok, buena pregunta. ¿Por qué se alivia? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón por qué el paciente come y le calma el dolor? Porque la úlcera está en el duodeno. Entonces, cuando tú comes, produces ácido en tu estómago. Pero a la vez, el duodeno empieza a producir más bicarbonato, más mucosidad. Porque el duodeno se está preparando para que el ácido del estómago con el bolo alimenticio y el quimo pase al intestino, al duodeno. Entonces, como el duodeno se prepara, está produciendo mucosidad, bicarbonato. Entonces, eso le está calmando el dolor de la úlcera. ¿También sería por el cierre del píloro? Esa sería también otra opción, sí. Pero lo que neutraliza es la sensación, claro, es el bicarbonato, son las moléculas contrarias al ácido, ¿no? Esa es la razón. Muy bien. Entonces ahí tú ya tienes dos preguntas de un siguiente examen. Sí, sí. Sensación tipo ardor, ¿no? Sensación tipo ardor. Quemazón. Dolor urente se llama. Dolor urente. Bien. Ahora vamos. Ahí ya tienes dos preguntas del examen, ¿no? Patología intestinal.
A ver, la diarrea en general, ¿la diarrea es una enfermedad? No, es un síndrome. ¿Sí? No es una enfermedad, porque una enfermedad es cuando ya tiene una causa específica. Si por ejemplo, aquí Capchi llegó con diarrea, pues llegó tarde, diarrea. Muñiz tiene diarrea y Correa tiene diarrea. Las tres pueden tener 3 microorganismos diferentes. Y es más, ni siquiera microorganismos. Tú puedes tener una enfermedad que no sea infecciosa y que te da diarrea. Entonces, la diarrea en sí no es una sola enfermedad porque tiene muchas causas. Y Hay niveles. ahí está. Ahora, otra cosa. ¿Diarrea es sinónimo de infección? No. Así como te dije la primera semana, yo te dije... ¿El qué? También, claro. Yo te dije que la fiebre no es sinónimo de infección, ¿sí o no? Porque todos piensan, fiebre, tienes infección, antibiótico. No. Lo mismo pasa con la diarrea. Tú vas a la farmacia, señorita, déme algo para la diarrea, te dan antibiótico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos tienen la idea de que diarrea es infección. Infección bacteriana, antibiótico. ¿Sabes qué antibiótico te dan? Se suelen dar. Bactrim, correcto. La parte es Bactrim. El Bactrim es un antibiótico muy usado, demasiado usado para situaciones de diarrea cuando realmente no es necesario en la mayoría de casos. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver acá, mira. La diarrea, si es que es infecciosa, porque hay otras causas, si es infecciosa, aguda, la vamos a dividir en acuosa y con sangre. Acá no le han puesto el nombre. ¿Cómo se llama la diarrea con sangre? No, emética. Emética es cuando vomita sangre. Disentérica, o sea, diarrea disentérica o simplemente disentería. Pero vamos a ponerle acá diarrea acuosa, diarrea disentérica, o sea, sangre. Diarrea acuosa se divide en dos: secretora, osmótica. Y tienes acá, mira, ahí está en el cuadrito, tienes todos los microorganismos que pueden causarte cada uno de estos tipos de diarrea. Por ejemplo, voy a resaltar los principales. Mira, Vibrio cholerae, o sea, cólera. ¿Qué diarrea te causa? Acuosa, secretora. ¿Sí? ¿Qué más? Acuosa osmótica, ejemplo típico, el rotavirus. El rotavirus suele afectar más a niños, ¿sí? A niños bebés y niños pequeños. Entonces, caso clínico muy típico es lactante, tantos meses, acude a consulta por diarrea, tal. ¿Cuál es el microorganismo más frecuente en este caso? Es la diarrea por rotavirus. ¿Ok? Otra cosa. Aquí si te das cuenta dice SET, SEI, SEP, ¿no? Esas iniciales están acá. S significa Escherichia coli, E. coli. Y todas las otras letritas son los tipos de E. coli que existen, ¿no? Enterohemorrágica, enteroinvasiva, enteroadhesiva, etcétera, etcétera. O sea, hay varios tipos. ¿Qué más? Otro ejemplo que tienes que recordar: la giardia, que no es una bacteria, sería un parásito, ¿no? Ahora, vamos por acá con sangre. Con sangre tenemos Shigella, Salmonella y tenemos esta E. coli. Ahí está la E. coli. ¿Cuál es? Enteroinvasiva. Ahí está ahí. También tenemos al Campylobacter jejuni. ¿Sí? Y hay otras que son con sangre pero no invasivas, que sería el Clostridium difficile, cuyo nombre ya cambió, se llama ahora Clostridioides difficile. Ya, pero esa es una edición ya un poco más anterior al cambio de nombre. Bien, Campylobacter jejuni, tienes que recordar un antecedente importante. No, es el Coxsackie. El que tú dices es el Coxsackie, es un virus. No, tampoco. La diarrea del viajero es E. coli. El Campylobacter jejuni lo vas a recordar con algunos animales como las aves. O sea, el antecedente de criar aves, ¿sí? Las aves pueden eliminar en sus heces a esa bacteria. Por ejemplo, no sé si alguien por acá tendrá o se habrá criado con aves en su casa, con algún corral. Tú vas a limpiar ahí donde están las gallinitas, las aves en general. Si tú estás limpiando y pum, todo eso que levantas
lo puedes inhalar, ¿no? Entra en tus manos, no te lavas bien, ingresa por la boca, entonces te vas a infectar de Campylobacter jejuni. O sea, el antecedente de ave es un dato para esa infección. Esa es otra pregunta que tendrías que hacer en el examen, porque en el examen te coloco niño que acude, consulta con diarrea, etcétera, etcétera, etcétera. Su mamá es cuidadora de aves. Entonces, ¿cuál es el agente etiológico más probable? Campylobacter. ¿Está? Ahora, bien. Entonces, si te has dado cuenta, una diarrea puede ser causada por bacterias, puede ser causada por virus, puede ser causada por protozoarios, puede ser causada por un montón de microorganismos, ¿sí? Entonces, no siempre vas a necesitar un antibiótico, ¿sí? No siempre vas a necesitar un antibiótico. Por eso que ya no estés usando Bactrim así nomás, porque no sería necesario. La mayoría de diarreas, si tú has tenido diarrea en algún momento de tu vida, ¿ha sido acuosa o ha sido con sangre? Acuosa. Lo más probable es que ha sido acuosa. Y te das cuenta que las menos graves son las acuosas. Entonces, el antibiótico va en los casos donde la enfermedad, la diarrea, tiene sangre. Ahí vamos a usar antibióticos, sí, ¿no? Pero en la mayoría, no sé si son todos estos que no van, en la mayoría de estos no va a ser necesario, en la mayoría de casos realmente, salvo que se demuestre una enfermedad específica, ¿no? Salvo que te digas, tienes cólera, ya en ese caso sí, hay un antibiótico específicamente para el Vibrio cholerae, ¿ok? Pero en la mayoría de casos, sobre todo en personas jóvenes, no es necesario. Entonces ya con eso ya quiero que te quede grabado en tu cabeza. De aquí la siguiente semana amaneces con diarrea, no vas a correr a la farmacia a comprarte un antibiótico, no. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te vas a hidratar. ¿Sí? No. Vas a hidratarte, que es lo principal, ¿sí? Y puedes tomar medicamentos sintomáticos. Si te duele el estómago, o sea, si tienes un cólico, un medicamento, si tienes fiebre, puedes bajarlo con un medicamento. Pero así no tomes nada, lo más probable es que esa diarrea desaparezca en unos días, sin tomar ningún medicamento específicamente para la diarrea. Salvo que seas un adulto mayor, ahí es otra cosa, ¿no? Ahora, hay antidiarreicos. No sé si has escuchado de un medicamento como loperamida, sí, que tiene muchas marcas. Ya. Esta loperamida se toma en casos específicos. Por ejemplo, adulto mayor, sí está indicado, pero no en todas las personas. Si cualquiera de ustedes tuviera ahorita diarrea, no es que loperamida para que ya no quiero ir al baño. No. La diarrea es por algo, ¿sí? ¿Tú crees que tu cuerpo tiene diarrea por las puras? Es lo mismo, exactamente. Es lo mismo. Si estás tosiendo es por algo. Si tienes diarrea es por algo. Entonces, la idea no es cortar la diarrea, no. Bien, vamos a pasar ahora a hablar del cólera. A ver. Vamos a comenzar. Bueno, ese sí está en orden, vamos a comenzar por acá. El Vibrio cholerae tiene una toxina, ¿sí? Esta enterotoxina lo que va a hacer es estimular la generación de la AMP. Ustedes ya saben qué es AMP. ¿Qué significa AMP? Adenosín monofosfato cíclico, lo cual estimula los canales de cloro, ¿sí? Y esto hace que al final el agua empiece a salir, produciendo una diarrea de tipo secretora, habíamos dicho, ¿sí? Esta diarrea secretora puede originar trastornos ácido-base. ¿Qué trastorno puede originar el cólera? Acá está, mira, ¿ves? Acidosis metabólica, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás perdiendo, ¿qué? Bicarbonato. Que eso también lo hemos visto en las primeras clases, ¿no? Tú pierdes bicarbonato, es acidosis. Y como es de bicarbonato, es metabólico, ¿no? No va a ser una acidosis respiratoria, no tiene nada que ver. Acidosis metabólica. ¿Y qué más? Trastornos electrolíticos. ¿Cuáles son los trastornos electrolíticos? Hiponatremia, o sea, ¿bajo qué? Sodio. Hipocalemia, ¿bajo qué? Potasio. Hipocloremia, ¿bajo qué? Cloro. La hiponatremia sería un sodio menor ¿de cuánto?
135, porque ustedes ya deben de saber, o sea, una de las cosas que tienen que saber acabando el curso es que el sodio va de 135 a 145. Menos de 135 es hiponatremia. Eso pasa ahí. El potasio, la hipocalemia sería menos de ¿cuánto? 3.5. ¿Sí? El cloro, que bueno, no siempre lo tenemos que memorizar porque no es un valor tan preciso, pero va más o menos entre 95 y 105, más o menos. Puede haber algunas variaciones. Ahora, la diarrea secretora también te puede llevar a una deshidratación severa. ¿Sí? Y la deshidratación severa va a manifestarse como taquicardia, llenado capilar lento, hipotensión, que al final te puede llevar ¿a qué? A un shock. ¿Qué tipo de shock? Ya saben ustedes. Shock hipovolémico. Y cuando hablamos del shock séptico, hace rato que no les pregunté, el shock séptico, ¿qué tipo de shock es? Distributivo. Correcto. Ok, muy bien. Entonces, la diarrea del cólera al final te puede matar por un shock hipovolémico. Esta enfermedad sí te lleva a un shock hipovolémico. O sea, tú tienes una diarrea así cualquiera, ¿no? Una diarrea muy frecuente. Es difícil que te lleve a un shock hipovolémico. Pero la diarrea por cólera sí es más probable que te lleve a un shock hipovolémico. Hubo una epidemia de cólera, no sé si ustedes saben, una epidemia que inició en el norte, pero al final abarcó todo el país, de cólera ya hace varias décadas, y mucha gente, así como en la pandemia, moría por cólera. ¿Por qué? ¿Cuál es el tratamiento? Te van a dar, no, pero es una prevención. El tratamiento es antibiótico, pero principalmente la hidratación, pero no por vía oral. Te ponen en lo venoso. O sea, que lo que le salvaba la vida al paciente era el suero. ¿Sí? El suero. El suero que no es costoso, todos los centros de salud tienen suero. El problema es la cantidad de pacientes. La fluidoterapia es lo que le salvaba la vida al paciente. Pero imagínate, pues, llega un paciente, 2 pacientes al hospital, no pasa nada. Pero ahora llegan 20, 50, 100, 150, ya están todos llenos, ya no hay más suero y la gente seguía llegando. Y lamentablemente no se podía atender a todos y muchos fallecieron. Ahora, diferenciar también para el cólera son las heces de color blanca. Ya. No tiene una heces blanca, sino se llama. Es una sensación. Sí, es una diarrea acuosa con un agua entre blanquecina, transparente, conocida, y me has hecho acordar porque eso es muy importante, que se le conoce como, o será la apariencia de agua de lavado de arroz. ¿Sí? Ese es un dato que también me había olvidado. Si tú agarras el arroz y lo lavas, te queda una agüita, ¿no? Blanquecina. Ya. Esa agüita blanquecina es parecida a la diarrea por cólera. ¿Sí? Pero no es que las heces sean blancas, sino que el agüita es un color blanquecino. ¿Sí? Entonces, ese es un dato importante. Que ahí un compañero me ha hecho acordar porque es otra frase. Esa frase de agua, de lavar, arroz, eso es característico del cólera, ¿no? Entonces viene, claro, ha venido un montón de veces y va a venir también acá. Ahora, vamos con el síndrome de mala absorción. Si una persona tiene síndrome de mala absorción, aquí tenemos unos 5 minutos para terminar. Ese síndrome de mala absorción, si tú no puedes absorber, por más que comas lo que comas, no te vas a nutrir, ¿sí? Porque la nutrición se complementa cuando tú absorbes. No es solamente, muchos dicen, estoy comiendo, ya, mastiqué, me lo pasé, ya me alimenté. No, tienes que digerir y después de digerir tienes que absorber. ¿Qué cosa es absorber? Absorber es el paso de nutrientes del tubo digestivo a la sangre. A la sangre, eso es absorber. Hacia la sangre. Claro, porque el extracelular está formado por el intersticial y el plasma. Pero específicamente dentro del extracelular sería a la sangre. Entonces, cuando algo pasa a la sangre, ahí estás absorbiendo. Pero si la persona no puede absorber, te va a llevar a un montón de problemas, ¿no? Porque si tú no puedes absorber vitamina A, por ejemplo, te causa, dentro de muchas cosas, alopecia, que es caída del cabello. Si no absorbes grasas, tú vas a botar las grasas, lo cual te origina esteatorrea. Pero tampoco vas a poder absorber vitamina K,
entonces puede llevarte a equimosis. No puedes absorber aminoácidos, oligopéptidos, o sea, proteínas. O sea, quiere decir que vas a tener menos proteínas. Y ya hemos visto que la pérdida de proteínas causa ¿qué cosa? Así. ¿Por qué? A ver, ¿te acuerdas? ¿Por disminución de qué presión? Coloidosmótica u oncótica, ¿no? Que ya lo he visto varias veces. ¿Qué más? Si no has absorbido ácido fólico, no puedes producir ADN, te lleva a pancitopenia, que ya sabemos que es la pancitopenia, ¿no? Disminución de eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Si no absorbes vitamina B12, que ya justo lo hemos visto la semana pasada, te lleva a anemia megaloblástica, que puede originar de síntomas de neuropatía periférica. Entonces mira cómo el síndrome de malabsorción se puede manifestar de muchas formas. Por eso, que es otra cosa, es un consejo, no más que dato para el examen, es un consejo. Siempre ustedes tienen que ver al paciente de una forma integral. Una de las cosas buenas de la medicina general es que no te enfocas en un solo sistema. Porque si tú vas al cardiólogo, el cardiólogo le va a importar poco otros sistemas y se va a enfocar en el sistema cardiovascular. Y así con distintas especialidades. Pero si tú tienes a un paciente que te consulta por neuropatía periférica, o sea, te dice, doctor, vengo porque mis piernas me queman, siento adormecimiento, tú podrías terminar diagnosticándole anemia megaloblástica, sí, pero ahí no queda el problema, porque de repente su anemia megaloblástica, que tú ya le diagnosticaste, le estás dando tratamiento, y dices, señor, tome su vitamina B12, tal. Pero si su anemia megaloblástica es causada por un síndrome de mala absorción, entonces no, al final no lo terminaste ayudando. Claro, tendría que ver si eso es lo vegetariano. Ya, ahí hay que ver, claro. O sea, acá ya hemos visto antecedentes de la vez pasada, ¿no? Todas las distintas causas, pero también tienes que pensar que podría ser un síndrome de mala absorción, ¿ok? Y por último, el síndrome de intestino irritable. Eso es algo que también puede ver algún día en consulta. Y va a llegar gente muy preocupada. ¿Por qué? Te va a decir, doctor, yo tengo diarreas algunos días y otros días estoy estreñido. Acá dice constipación. La constipación se refiere al estreñimiento, ¿ya? Tú no sé si has escuchado algo, alguna vez lo habrás dicho, pero mucha gente dice estoy constipado como refiriéndose a que está resfriado, ¿sí? A la nariz tapada, ¿no? Entonces, la constipación, la palabra constipación no se refiere al resfriado, la constipación se refiere al estreñimiento. Entonces, ¿cómo identificas tú a este paciente? Porque tiene tres cosas: dolor abdominal, diarrea intercalada con estreñimiento. O sea, a nadie le va a parecer normal que hoy día tengas diarrea, mañana tengas diarrea, pasado tengas diarrea, después te pasa y la otra semana estés estreñido toda la semana. Y después, una semana después, otra vez diarrea y así, ¿no? Estás entre diarrea y estreñimiento. Entonces, una opción, no te estoy diciendo que siempre va a ser eso, una opción es el síndrome de intestino irritable, ¿sí? ¿Por qué se produce el dolor acá? Mira, porque hay una hipersensibilidad. ¿Y por qué hay una hipersensibilidad? Por disminución en la producción de endorfinas. Esto lo vamos a ver con más detalle en el sistema nervioso, pero les adelanto que nosotros producimos endorfinas. Endorfinas son moléculas que calman el dolor. Entonces, en estas personas hay menos producción de endorfinas, porque hay algunas alteraciones a nivel del sistema nervioso, ¿ok? El síndrome de intestino irritable es un diagnóstico, se llama diagnóstico por descarte, ¿ok? Si una persona tiene dolor abdominal, tu primera opción no es que tenga un síndrome de intestino irritable. Puede tener muchas otras enfermedades. Pero tú reconoces esto, ¿por qué? Porque el paciente te va a decir, doctor, me han hecho ecografía, me han hecho endoscopía, me han hecho colonoscopía, me han hecho todos los exámenes de sangre y no encuentra nada. Entonces, cuando tú has descartado la mayoría de enfermedades que sean posibles y el paciente sigue con dolor abdominal, con diarrea, con estreñimiento, entonces ese es un síndrome de intestino irritable. Acá no lo han colocado, me parece, pero otra característica de esto es que el paciente tiene dolor, pero cuando va al baño le pasa. ¿Okay? Esa es otra característica también de este síndrome. Listo, muy bien. Entonces ahí hemos hablado de las patologías
del tubo digestivo. Y ahora nos ordenamos para el examen. Guarden todas sus cosas, por favor, y déjenlas de una vez para no demorar, porque si no estamos con las justas. Guarden sus cosas en este momento, ya saben que su celular se queda con ustedes. Si tienen 2, 3 o 5 celulares, todos los celulares se quedan con ustedes.